Ok, hermanos, la semana pasada terminamos el versículo 7, que en realidad el 1 al 7 es parte de una salutación, ¿verdad? Tiene mucha revelación, pero es parte de una salutación. Ahora vamos a ver a partir del 8, y realmente del 8 al 14 nos vamos a ir así, nada más, prácticamente solamente leyéndolo, ¿verdad? Estamos en Romanos capítulo 1. Entonces vamos a leer los versículos 8 al 14. No hay mucho en qué más bien, no vamos a detenernos mucho aquí. Claro que hay mucho que aprenderle y obtener de esto, pero es como que una porción de la escritura donde Pablo expresa su deseo y sus planes. Vamos a leerlo. En Romanos 1, del 8 al 14. Dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, mediante Yeshua el Mesías, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces Pablo está contento y está satisfecho por lo que él ha escuchado. Hay que recordar, hermanos, que Pablo no había ido a Roma. Él está escribiendo esta carta sin haber tenido todavía la oportunidad de visitar personalmente esta iglesia. Okay. Pero quiere decir que le han llegado las noticias y los testimonios de la comunidad de Roma, de la congregación de Roma. Ahora recordemos que la congregación de Roma, hermanos, a la cual Pablo está escribiéndole esta carta, está compuesta por dos grupos principales de personas. ¿Sí recuerdan cuáles son? La congregación de Roma. Gentiles y judíos, ¿verdad? Entonces es una congregación mixta, hermanos, donde hay, aunque no debemos de llamarle así, simplemente es un solo pueblo, como ya Pablo lo enseñó en Efesios 2, pero pues sí, de alguna manera sí se puede decir que es una congregación mixta, porque había congregaciones que eran compuestas exclusivamente por judíos y habían congregaciones que eran compuestas exclusivamente por gentiles, pero esa es una congregación donde están judíos y gentiles en la misma iglesia, hermanos. ¿Ok? Versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Entonces esta frase contiene un detallito especial que a mí me llama la atención. Yo sirvo a Dios en mi espíritu. Bueno, eso no quiere decir que no lo servía en el cuerpo, porque vaya que Pablo lo servía en el cuerpo por todo el trabajo que realizaba. Incluso lo llegaron a azotar y a apedrear, o sea que él en su cuerpo realmente sabía lo que era trabajar para el Señor, y hacía muchos viajes. La frase en mi espíritu, hermanos, para mí representa el fundamento de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Porque se puede hacer cosas buenas, se puede ser pastor, pregunto, es una pregunta. Se puede ser siervo, se puede ser misionero sin serlo en el espíritu. Sí se puede. Pues a lo mejor sí se puede, ¿verdad? Pero es vacío. Es nada más por fuera, ¿verdad? Es nada más como un trabajo. Entonces lo que Pablo está diciendo cuando dice yo lo sirvo en mi espíritu es porque es como diciendo es desde mi corazón, es desde mi espíritu que brota el anhelo de servirlo. ¿Qué dijo Yeshua, hermanos, en Juan 4 cuando habló con la mujer samaritana y le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben? Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. En otras palabras, le estaba diciendo: ustedes están mal, nosotros estamos bien. Era lo que le estaba diciendo, porque en Samaria decían: hay que adorar a Dios en este monte. Y en Judea decían: no, hay que adorar a Dios en Sión. ¿Y cuál de los dos tenía la razón? Hablando del tiempo del Antiguo Testamento, ¿cuál de los dos tenía la razón?
por los judíos, ¿verdad? Porque el Señor estableció el templo, estableció el sacerdocio, estableció su presencia, el lugar santísimo en Jerusalén, no en Samaria. Pero Yahshua le dijo, nada más que ahora las cosas van a cambiar, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué está diciendo? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya ahorita llegamos al punto donde ya no es relevante si estás en el monte de Siquem, que creo que así se llama el monte donde ellos adoraban al Señor, o estás en el monte de Sión. Ya no es relevante eso. Lo que ahora importa es si lo estás adorando en tu espíritu. Bueno, ya que estamos en eso, ¿se puede cantar sin cantar en el espíritu? Pues sí, ¿verdad? Entonces, si se puede cantar sin cantar en el espíritu, aún canciones cristianas, ¿verdad? Aún alabanzas, si se puede cantar sin cantar en el espíritu, entonces también se puede, entre comillas, servir a Dios sin hacerlo en el espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo y está poniendo énfasis aquí es, si yo no sirvo es porque desde lo más profundo de mi corazón nace esto. Es como, no me acuerdo quién era el profeta que decía, he tratado de no profetizar, he tratado de no hablar tu palabra, pero hay un fuego que me quema y que me obliga a hacerlo. La verdad, discúlpenme porque no recuerdo quién es, no me acuerdo si era Elías o alguien, ¿verdad? Isaías. Bueno, pero sí es un ejemplo. O sea, tal vez por la persecución, ¿verdad? Tal vez por la oposición. Pero él decía, quisiera no hacerlo, o por la dureza del corazón y de la mente del pueblo. Ya dije, no, ya mejor que hagan lo que quieran, yo ya no quiero profetizarles. Pero hay dentro de mí un fuego que no me deja en paz. Entonces tengo que hacerlo. Porque la tentación y la prueba y el ataque del enemigo es con el propósito de que te desanimes. Porque recibes ataques a través de los cuales puede debilitarse lo que tienes. En los evangelios, en las cartas de Yahshua a las 7 iglesias en la región de Asia, donde estaban la Odisea, Éfeso, Esmirna, Tiatira, etcétera, ¿verdad? Frecuentemente el mensaje era: afirma lo que tienes para que nadie tome tu corona. O sea, fortalécete, cuidado con el ataque del enemigo, cuidado con la tentación, no dejes escapar. O, por ejemplo, a Éfeso, regresa a tu primer amor. Entonces, ¿qué es eso? Algo que ya tuviste, algo que ya recibiste, de pronto comienza a debilitarse. ¿Y por qué se debilita? Pues porque hay un diablo mugroso que está continuamente al acecho y está buscando oportunidades, ¿verdad? Para que nos desanimemos, porque nos decepcionamos de una persona, porque el camino es difícil, porque hay oposición, porque hay persecución, porque no vemos respuesta o por lo que sea. Hay muchas circunstancias que tienden a desanimarnos en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos ha tocado, hermanos? Yo puedo decirlo, ¿verdad? Que comenzamos una obra y comienza bien padre, ¿verdad? No, la gente respondió y fueron, híjole, tuve 15, tuve 20, tuve 40. Al rato comienzan a dejar de ir, al rato empiezan a ponerte pretextos. Ay, discúlpeme, hoy no voy a poder, es que fíjese que lo que sea. Y entonces tú comienzas a perder ánimo. ¿No nos ha pasado eso en el Ministerio de Medicina? ¿No nos ha pasado eso en alguna célula que hemos intentado abrir, verdad? O sea, claro que nos pasa eso, ¿verdad? Y eso tiende a traer desánimo. Entonces, si Pablo está diciendo, quiero confirmarles un don espiritual para afirmaros, para que lo que tienen se haga más fuerte. Y todos necesitamos eso, hermanos. ¿Ok? Yo lo necesito. Y gloria al Señor por su palabra. Y gloria al Señor porque Él es fiel y porque Él no me suelta. Y Él me sostiene, hermanos. Él me sostiene, pero todos necesitamos eso. Incluso
yo no sé cuándo, pero de acuerdo con lo que platiqué con el hermano Randy, él va a regresar. Entonces, pues el día que venga y nos confirme, nos traiga algún don espiritual, bien recibido, ¿verdad? Porque nos va a afirmar, nos va a fortalecer. Pero la pregunta también es esta: ¿necesitamos que alguien venga? Pues no. O sea, qué bendición si viene él o alguna otra persona que nos traiga alimento y fortaleza espiritual. Pero si nadie viene, tenemos la palabra, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, gloria a Dios por ello. Entonces sigue diciendo Pablo aquí: a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, cuando dice Pablo mutuamente, es yo los voy a confortar a ustedes en la fe, pero también ustedes me van a confortar a mí en la fe. Es una fe común. ¿Por qué común? Porque es la misma. Porque es la fe en la misma persona. ¿Ok? En el mismo Mesías. Ok. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. A ver, ¿qué decíamos? Que el enemigo acecha, que el enemigo pone obstáculos, que el enemigo trata de desanimarnos, y estoy seguro que a eso se refiere Pablo, al enemigo. Porque había ocasiones en que el Espíritu Santo le decía: no vayas a tal lugar. Bueno, entonces si es el Espíritu Santo, no es un estorbo, es una dirección, ¿verdad? Es una indicación, porque también el Señor, hermanos, el éxito en la obra y en el ministerio del Señor es, por una parte, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero hacerlo en el momento en que el Señor indica que lo hagamos. No antes de tiempo, ni después de tiempo, ¿verdad? Y hacerlo a la manera del Señor y con el poder del Señor. Si hacemos las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, en el tiempo del Señor, a la manera del Señor y con la unción y la gracia y el poder del Señor, todo tiene que salir bien. Entonces, si dice Pablo, he sido estorbado, estoy seguro que no se refiere al Señor, se refiere al diablo, que le había estorbado, ¿verdad? Porque sí puede hacer eso el diablo. Sin embargo, no es más poderoso que el que está en nosotros, ¿verdad? Cuando el diablo nos estorba o intenta estorbarnos en alguna área, ¿qué hacemos, hermanos? Bueno, oramos, pedimos dirección, tomamos autoridad, reprendemos, usamos esa autoridad que el Señor nos ha dado con su nombre y con su sangre y quitamos los obstáculos, ¿verdad? Pero sabemos y estamos conscientes que el Señor nos ha llamado a hacer algo. Y dice al final del versículo 13, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Para tener entre nosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿A qué se referirá Pablo con esto de fruto? Tener entre ustedes un fruto. ¿Qué querrá decir? Tener entre vosotros algún fruto, como también entre los gentiles. Digo, yo pienso que evidentemente Pablo quería ver pues la fe, la bondad, ¿verdad? La santidad como un fruto. Pero tener entre vosotros es más bien como cosechar algo, ¿verdad? Yo pienso, y no lo puedo a lo mejor afirmar en este pasaje al 100%, pero creo que es ofrendas. Creo que es bendición financiera. Eso es lo que creo que a eso se refiere Pablo. Ahora, si lo digo es porque tengo bases, tengo ciertas bases. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6 dice que es importante que Gálatas 6:6, que cada persona, a aquel que le da la palabra, la bendición espiritual, se le bendiga con bendición material. ¿Lo leemos? Porque Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego, en otra parte, parece que es aquí mismo en Romanos, pero no me acuerdo bien, hermanos, no estoy seguro. Pablo decía, hermanos, ustedes a los gentiles, ustedes son deudores con los judíos, porque ellos les han
hecho partícipes a ustedes de los bienes espirituales. Ahora es importante que ustedes le regresen a ellos bienes materiales. No habla de diezmo. No habla de diezmo. Habla de ofrendas, ¿verdad? Y sí, hablando de ofrendas. Es como de gratitud. De gratitud, sí. Ajá. Ahora, fíjense cómo dice Romanos 15:27, sí es Romanos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, que si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahora, ¿pero de qué habla? Dice desde el versículo 25, Romanos 15, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los pobres entre los santos que están en Jerusalén? Los judíos pobres, judíos mesiánicos, ¿o no? ¿O todos los judíos? No, los judíos mesiánicos. ¿Cómo sabemos que son los judíos mesiánicos? Y que no es a los judíos en general. Porque son santos, correcto. Porque si fueran judíos en general que no han creído en Yahshua, no pueden ser llamados santos. Aunque es el pueblo santo en cierta manera, ¿verdad? Siempre será el pueblo apartado y escogido de Yahweh. El Señor jamás los ha desechado ni los desechará. Al contrario, los va a restaurar a la posición de liderazgo y de autoridad a nivel mundial. Los va a hacer cabeza de las naciones. Y eso está escrito y está anunciado. Pero sucederá una vez que todos crean en Yahshua. Sin creer en Yahshua, eso no puede cumplirse. ¿Ok? Entonces, está hablando Pablo de que él va a las regiones de los gentiles en diferentes partes del imperio y que entre algunas regiones como Macedonia y Acaya hablaron y acordaron que había que realizar una ofrenda para bendecir a los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén. Recuerden cómo también en el libro de Hechos, hermanos, se nos dice que las personas compartían y los que tenían vendían posesiones y luego traían todos a la congregación y se les ministraba a los pobres para que nadie estuviera sin alimento o sin vestido, ¿verdad? O sea que había pobres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Hermanos, es que ustedes los gentiles les deben a los judíos. ¿Qué les deben? De ahí vino la salvación. De ahí vino la Torá, de ahí vino la revelación, de ahí vino su Mesías Yahshua. Entonces ellos les han hecho participantes a ustedes de los bienes espirituales, ahora ustedes ministrenles a través de los bienes materiales a ellos. Es por eso hermanos que creo, que pienso que aun cuando digamos que no es a lo único a lo que se refiere cuando dice Pablo, quisiera participar de un fruto de ustedes, ¿verdad? Así como de los otros gentiles. Vamos a decir que sí, Pablo quiere ver santidad, quiere ver bondad, quiere ver gozo, quiere ver fe en ellos, pero está hablando de un fruto material. Porque luego él va a llevarlo a Jerusalén para apoyar a los pobres que están en Jerusalén. Ok. ¿Y dónde estoy? 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa deudor? Sí. Que él se debe, ¿verdad? ¿Por qué deudor? Bueno, simplemente por el llamado. Porque si el Señor le dijo, vas a ir a predicar
a las naciones, vas a ir a los gentiles a llevar las buenas nuevas del Evangelio, entonces es algo que debo hacer. No a lo mejor porque ustedes hicieron algo por mí que ahora me siento que estoy en deuda con ustedes. Probablemente no es por esa razón, pero sí por razón del llamado, por razón de la encomienda. O sea que si Yeshua dijo en Mateo 28 y en Marcos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles a todos, bautizándolos y enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también somos deudores. Somos deudores, ¿verdad? Y la pregunta es si no estamos quedando a deber. Porque si somos deudores y no estamos haciendo aquello que debemos, entonces estamos quedando a deber. Y hay que corregir eso. Amén. Ok, versículo 16 ahora sí. Vamos a recordar, hermanos, lo que es el Evangelio del que Pablo está hablando. Porque en el capítulo 1, en este mismo capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que él fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Evangelio? Esme, ¿qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Así es. Ok. Buenas nuevas. Este Evangelio, él lo había prometido ya desde antes, Dios, ¿verdad? ¿Dónde lo prometió? Según Pablo, en el versículo 2, ¿dónde estaba prometido el Evangelio? En las Santas Escrituras, ¿verdad? Por medio de sus profetas. ¿Correcto? O sea que en las Santas Escrituras se anunció acerca del Evangelio en Isaías, en Jeremías, en Zacarías, en Malaquías, en muchos profetas se anunció del Evangelio de Yeshua. Ahora, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, y esto nos sirve de repaso, hermanos, vimos que ese Evangelio o esas buenas noticias que se le estaba anunciando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, hermanos, contenía o contiene 4 puntos principales. Y el primer punto de ese Evangelio, de esas buenas noticias, ¿cuál es? Salvación para el pueblo de Israel. Primero, ¿verdad? Porque, bueno, vimos escrituras para apoyar eso. ¿Qué le dijo el ángel a José cuando le pidió que recibiera a Miriam como su mujer y que no tuviera miedo, ¿verdad? Y le dijo, llamará su nombre Yahoshua, porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. ¿Por qué Yeshua dijo a los 70, no vayan a aldeas de gentiles, sino vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque era salvación para Israel, para su pueblo. Ahora, por supuesto, hermanos, como lo hemos aclarado, el Señor envió a Yeshua para salvar al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenía que llegar a través de Israel. Tenía que llegar a través de su pueblo. Primero salvar al pueblo y luego al mundo entero, aunque la mayoría del pueblo de Israel no lo haya querido recibir. Pero los poquitos que lo recibieron fueron suficientes porque ellos llevaron el Evangelio al mundo entero. ¿Qué dijo Yeshua a la mujer samaritana? La salvación viene ¿de quién? De los judíos. La salvación viene de los judíos, ¿verdad? Entonces, Yahweh en el Antiguo Testamento, hermanos, le prometió, y lo podemos ver en Ezequiel capítulo 36 y en Jeremías capítulo 31, salvación a Judá y a Efraín, a las 2 casas. Entonces ese es el punto número 1 del Evangelio. Ok, punto número 2 del Evangelio. ¿Cuál fue? La reunificación de las 2 casas.
de Judá y de Efraín, la reunificación. Ya no serán dos casas separadas, va a ser una sola otra vez. Punto número 3 del Evangelio. La inclusión de los gentiles. Ahí entramos nosotros. Y ahí entra el mundo entero. Y es parte del Evangelio. Y fue un misterio. Recuerden que ya lo vimos también en Efesios capítulo 2. Cómo dice Pablo que los gentiles hayan sido incluidos en la salvación. Fue un misterio. Porque era algo que Israel no podía comprender. Pedro no lo podía comprender al principio. Que dijo Pedro, yo no voy a tener comunión con gentiles. Cuando visitó la casa de Cornelio, por fin, a instancia de la revelación y de la visita del ángel, Pedro les dijo, ustedes saben, hermanos, que para un judío es cosa inmunda. Es cosa inmunda entrar en la casa de un gentil. Pero Dios me mostró que no llame inmundo a lo que Él ha santificado. Entonces, el que los gentiles hayamos sido incluidos, hermanos, es un misterio. Que de los dos pueblos hizo uno solo. Y número 4, ¿cuál es la parte número 4 del Evangelio anunciado por los profetas, hermanos? ¿La restauración de qué? ¿Del reino de quién? De Israel, por medio del reinado del Mesías. ¿Qué fue lo que le preguntaron en Hechos capítulo 1 los discípulos a Yeshua antes de que él ascendiera? Señor, ¿qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a quién? A Israel en este tiempo. ¿Y qué les dice Yeshua? No les toca a ustedes conocer el tiempo o las sazones o las temporadas, no les toca. No les voy a decir cuándo, eso no les corresponde a ustedes saberlo. Lo único que les corresponde a ustedes saber es que va a venir el Espíritu Santo, los va a llenar y ustedes van a ir a predicar y me van a ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, más bien, pero aunque no les haya revelado el tiempo, ¿por qué preguntaron ellos eso? Porque es parte de lo que está prometido. Que Dios restaurará el reinado a Israel. ¿Y qué va a pasar cuando Yeshua venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y comience el milenio? ¿Cuál va a ser la capital del mundo, hermanos? Jerusalén, la capital del mundo, Israel. ¿Cuál va a ser el monte más importante de todos en el mundo? Sión. ¿Y de dónde va a salir la instrucción de Dios? Como dice Isaías capítulo 2, de Jerusalén saldrá la Torá. De Jerusalén saldrá la instrucción de Dios. Y todas las naciones van a decir, tenemos que subir a Jerusalén a adorar al Rey. Todas las naciones, hermanos, aunque ahorita no lo entiendan, pero cuando Yeshua esté reinando en este mundo, ya en el milenio, cuando Él sea el Rey de toda la tierra, todas las naciones van a subir a Jerusalén. Y si alguien se rehúsa a subir, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar? El Señor dice que no les va a mandar lluvia. Así de claro, no les va a mandar lluvia. Si alguien se rehúsa a ir a mandar su delegación a celebrar la fiesta de tabernáculos a Jerusalén. Todos allá los redimidos, la esposa del Cordero, que vamos a ser parte de la nueva, más bien vamos a hacer la nueva Jerusalén, allá vamos a estar, hermanos. Así que nosotros no vamos a tener que ir. Probablemente vamos a ir a las naciones a llevar a cabo las encomiendas o a ejercer el gobierno del Señor Yeshua. Como sus representantes vamos a venir a las naciones. Ahora sí, ya si tú eliges venir a Piedras Negras, pues ya pide permiso, ¿verdad? Entonces, ok, muy bien. ¿Por qué repasamos qué es el Evangelio? ¿Por qué estamos haciendo este resumen? Bueno, porque es importante que veamos ahora el versículo 16, ¿verdad? Donde Pablo está diciendo lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ese Evangelio, que consiste en que el Mesías vino a salvar a los judíos
vino a unificar las dos casas, vino a incluir a los gentiles y prometió restablecer el reino a Israel. Ese es el evangelio. Ahora, por ambos lados, hermanos, él aplica la cuestión de no me... Ahora, ¿por qué alguien dirá no me avergüenzo? ¿Por qué alguien tendrá que decir esto? No me avergüenzo. Está convencido. Bueno, primero, pues claro, tiene que estar convencido. De otra manera, pues, ¿cómo estás firme? Pero para tú tener que expresar que hay algo de lo cual no te avergüenzas, es que hay muchos que sí se avergüenzan, o que habría motivos para avergonzarse, que hay oposición, Hay ataque. hay ataque. Hoy yo puedo decir lo mismo, tú puedes decir lo mismo. O sea, ¿cuántos ataques, cuánta oposición, cuántas críticas, cuántas opiniones, hermanos, adversas hay para aquellos que creemos en Yeshua y que creemos en el Evangelio y que creemos en la Biblia como autoridad? Cada vez más, hermanos, cada vez más está más fuerte el ataque de aquellos que dicen que eres tonto si crees en Dios. Mucho más si crees que la Biblia es actual o que tiene validez en estos tiempos. Eres un tonto o una persona ignorante si no estás de acuerdo con lo de la identidad de género. Tú dices, pero es que yo creo en la Biblia. Ay, ¿quién cree en la Biblia ahora? Ese es un libro antiguo, eso está obsoleto, eso ya pasó, eso tiene miles de años de antigüedad y tú sigues creyendo en la Biblia. Entonces, cuando una persona dice, no me avergüenzo, es porque hay ataques que intentan que te sientas avergonzado de creer, ¿verdad? ¿Y cuáles creen ustedes que pudieran haber sido los motivos por los cuales Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio? Estaba convencido. Sí, pero ¿cuáles eran los ataques? ¿Verdad? Yo creo que con los mismos judíos. Él era judío y ahora creía en Jesús, ¿verdad? Por una parte, Los judíos. así es. De hecho, esa yo creo que era la principal razón por la que él decía eso, porque ¿quiénes fueron los que instigaron al gobierno romano a apresar a Pablo y a enjuiciarlo? Fueron los judíos, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que se vio, probablemente el primero que se vio atacado y tentado a negar el evangelio por vergüenza o por temor? Pedro. Cuando estaba ahí cerca de donde estaban torturando al Señor, le dijeron, tú eras de los que andaban con ellos, ¿verdad? No lo conozco al hombre, no sé quién es. Probablemente no fue tanto vergüenza, sino temor. Pero es que había un ataque, hermanos. Entonces, para que alguien diga, no me avergüenzo, es porque esa firmeza está siendo probada. Entonces, por parte de los judíos, efectivamente, porque para ellos era una blasfemia creer en Yeshua. Los metieron a la cárcel por creer en Yeshua. Antes que a Pablo, a Pedro y a Juan, ¿verdad? Cuando se sanó aquel paralítico de la puerta de la Hermosa, le reclamaron. Luego los metieron a la cárcel y después de azotarlos, los dejaron ir y les dijeron, no prediquen más en ese nombre, ¿verdad? Entonces Pedro les dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Pero no era solamente de parte de los judíos, hermanos, que Pablo recibió esa prueba. También era de parte de los gentiles, porque venía Pablo predicando al Mesías, ¿de quién? De Israel. Y los judíos no eran bien vistos o bien recibidos por el mundo entero. Ya creo que fue la semana pasada que dijimos esto, porque, hermanos, todas las naciones de la tierra eran politeístas.
¿Qué significa politeístas? No tiene nada que ver con policía. Politeístas. Quiere decir, poli significa muchos y teo significa Dios. Muchos dioses. Todas las naciones eran politeístas. E Israel era la única nación. A ver, si politeístas muchos dioses, entonces ¿qué era Israel? Monoteísta. Monoteísta. Era la única nación en el mundo monoteísta. Y eso era motivo de rechazo. Israel era la única nación que, aunque no creyeran en el Mesías, se sujetaban a la ley del único Dios verdadero y adoraban a un solo Dios. Y eso para el mundo era como, ay, esos raros, esos fanáticos. ¿Ok? Entonces, el hecho de que Pablo llegara predicando al Mesías de Israel también era motivo de rechazo. Pues Pablo también tenía razones para sentir que era aprobado en ese sentido. Ahora, también ante los judíos había otro motivo de vergüenza, de aparente vergüenza, ¿verdad? Que estaba predicándole a los gentiles, que les estaba llevando el evangelio a los inmundos, a los idólatras, a los paganos. Claro, el pueblo judío mesiánico que recibieron la palabra, que creyeron en el Mesías, incluyendo a Pedro, incluyendo a Jacobo, a Juan, ellos entendían eso y sabían que era el llamado del Señor, ir a los gentiles. Pero los demás judíos, por eso, esa fue la razón por la que apresaron a Pablo la primera vez, porque los judíos lo acusaron diciendo, trajo a inmundos al templo, los metió al templo a los inmundos. No era cierto, hermanos, no era cierto eso, pero se lo creyeron y lo apresaron. Entonces, el hecho de que Pablo estuviera realizando su ministerio ante y entre gentiles era motivo de rechazo por parte de muchos judíos. En una ocasión que llegó a Jerusalén, hermanos, le dijeron, oye Pablo, si anda corriendo el rumor de que tú enseñas que ya los circunciden y que se aparten de la Torá y que ya no vengan al templo a adorar y que todo eso. Así que te recomendamos, hermano Pablo, que para acallar esos rumores, tomes a estos dos que se tienen que purificar y tú circuncídalos, tú purifícalos y tú realiza todos los ritos pertinentes con ellos. Y Pablo lo hizo. Le dijeron, para que ya no quede duda, para que sepan que tú no te estás apartando de la Torá. Que era la acusación, hermanos, que estaba recibiendo Pablo. Y por supuesto que no era verdad. Lo que Pablo estaba enseñando es que la Torá no nos salva. Que nuestra justificación no es por la obediencia a los mandamientos, sino por la fe, por la gracia únicamente. ¿Ok? Entonces por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Y la razón por la que él está explicando aquí que no se avergüence del evangelio, pues es porque es poder de Dios. Porque es real. Ahora, claro que es poder de Dios para muchísimas cosas. Para sanar, para libertar. Pero lo más importante es que es poder de Dios para salvar. ¿Y qué milagro puede haber más grande, hermanos, que una salvación? Habrá muchos milagros muy impresionantes, como que un muerto resucite, ¿verdad? Es impresionante eso. Que demonios salgan expulsados de una persona, eso es impresionante. Que un corazón se haga nuevo dentro de un enfermo del corazón, eso es impresionante. Pero ninguno más grande que el milagro de la salvación. Porque ser sano o que un riñón te sea renovado es la diferencia entre la enfermedad y la salud, ¿verdad? La diferencia entre el morirte o seguir vivo. Pero la salvación es la diferencia entre el infierno y el cielo. Y no puede haber más grande nada que eso. Entonces, es lo que Pablo está enfatizando. El evangelio que consiste en predicar que Yeshua vino a salvar a su pueblo y al mundo entero. A su pueblo y a través de su pueblo al mundo entero es lo más grande que puede haber. Ahora aquí lo dice Pablo una vez más, hermanos.
¿A quién salva el Evangelio? ¿A quién salva el Evangelio? A todo aquel que cree. Ahí está el requisito principal. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Ya dijimos la semana pasada que gracia es recibir algo que a nosotros no nos cuesta, pero que eso no significa que no costó. Sí costó y mucho, pero no nos costó a nosotros. Entonces la manera en que lo recibimos no es por medio de hacer algo para ganarlo, porque entonces estamos anulando la gracia. Porque entonces sí estamos diciendo que entonces sí hay que pagar algo. Entonces, como no nos cuesta a nosotros y le costó a Yeshua su sangre, su sufrimiento, su muerte, entonces la manera en que lo recibimos es por fe. ¿Qué quiere decir? Depositando nuestra confianza en eso. Depositando nuestra confianza en lo que Él hizo. Ahora, claro que salvación, y gloria a Dios por ello, hermanos, no nada más significa haber sido perdonado en mis pecados y haber sido justificado, que es lo más grande. Pero no solo eso significa, también significa ser sano. ¿Cuántas veces el Señor dijo, vete, tu fe te ha salvado? Porque salvación implica e incluye sanidad. Incluye sanidad. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego, una vez más, confirma lo que hemos venido aprendiendo, hermanos. ¿A quién primeramente? Al judío. ¿Por qué? Porque es a ellos a los que se les hizo la promesa. Entonces Dios tenía que honrar la promesa. Primero es el judío. No nada más porque se les hizo la promesa, sino porque el diseño de Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Qué les dijo en el Sinaí, hermanos? Yo quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes. ¿No les dijo eso? Ahora, ¿qué hace un sacerdote? Sirve como, ¿qué? Vínculo, intermediario, vínculo entre las personas y Yahweh, hermanos. Entonces, ese fue el diseño original. Yahweh quería que el pueblo de Israel fuera el vínculo para que todas las naciones vinieran a la salvación y la nación entera fuera sacerdotes. No nada más la tribu de Leví, no nada más Aarón y Moisés, la nación entera. Pero ¿saben qué pasó? La nación no quiso. Rechazaron eso. Le dijeron a Moisés, no queremos escucharlo a él. Mejor tú ve y habla con él. Y luego ya vienes y nos dices. Tuvieron miedo. Y es que no soportaron la santidad del Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que esa era la idea o el plan original de Yahweh, hermanos? Que toda la nación de Israel fuera sacerdotes. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach. ¿A quién le está escribiendo Pedro esta carta, hermanos? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién le está dirigiendo su carta Pedro? ¿Quiénes son los expatriados? Israelitas, judíos, ¿verdad? Los que vivían en la dispersión. Entonces la carta de Pedro, hermanos, es específicamente para el pueblo de Israel, pero para el pueblo de Israel creyente en Yeshua. ¿Ok? Para el pueblo de Israel creyente en Yeshua. ¿Sí? Ahora, claro que no es que no podamos nosotros leerla. Para empezar, somos salvos.
somos incluidos en la familia de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ya somos conciudadanos de los... ¿Qué leímos en Efesios 2:19? Ahora somos conciudadanos de ¿quiénes, hermanos? De los santos. ¿Y quiénes descubrimos o entendimos que son los santos? Es Israel. Y aquí vuelve a decirlo igual. Elegidos según la presencia de Dios en santificación, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, Pedro les escribe a las tribus dispersas, a los israelitas, a los judíos que están en otras regiones. Ahora, en el capítulo 2, versículo 9, recordemos a quién les está escribiendo. Ahora vamos a leer el 2:9. ¿A quién le está diciendo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién está diciendo eso? Pero en ese momento, ¿a quién le está dirigiendo Pablo esa carta? A Israel. Entonces, ¿por qué le dice a Israel eso? Porque ese era el plan de Dios desde el principio, hermanos. Entonces, Pedro está como retomando lo que el pueblo rechazó. El pueblo rechazó ser una nación de sacerdotes, pero ahora a los que ya han creído en Yeshua, es como que el Señor está renovando ese llamamiento para Israel. Espero que vayamos siguiendo esto. En Sinaí, Dios le dijo a Israel: quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes, para que sirvan de mediadores entre mí y el resto de las naciones del mundo. ¿Ok? Entre yo y el resto de las naciones del mundo. Pero Israel rechazó eso. Luego viene el Mesías y una cierta porción de israelitas y de judíos creyeron en el Mesías. Y a los que están dispersos entre los israelitas, a los que están dispersos en esas regiones que Pedro menciona, hermanos, es a los que les está escribiendo y a los que les está diciendo: ustedes son un linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido. Fíjense cómo ya lo está diciendo: ustedes los levitas. No, ustedes todos. ¿Por qué? Porque ese era el plan original de Dios. ¿Ok? Bueno, nosotros los gentiles no somos sacerdotes. Ah, bueno, es que ya fuimos incluidos aquí. Entonces nosotros somos sacerdotes. Ahora, aunque yo sea de la tribu de los Nacos, y les voy a decir por qué. Porque mi papá nació en Naco, Sonora. Por eso yo tengo de Naco, ¿verdad? Sí, mi papá nació en Naco, Sonora. Entonces, si yo soy de la tribu, ¿y cómo se llama esa tribu? Ay, ya se me olvidó, pero en esa región hay una tribu indígena, hermanos. No, esos son de Chihuahua, es otra. Los que bailan la danza del venado, no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, de esos tengo yo herencia, ¿verdad? Entonces no importa si soy de esa tribu, no importa. Ahora yo, como fui admitido en el pueblo de Israel, a ver si no se hace de aquí en adelante ya la fama, ¿verdad? De que el pastor Felipe Recio es naco. Pero bueno, espero que no. Ok, pero no importa de qué tribu sea yo, fui admitido entre las tribus de Israel. Fui admitido en el pueblo judío, ¿ok? Entonces, fui admitido dentro de la nación que fue llamada a ser real sacerdocio. Entonces, ahora yo soy real sacerdocio. Yo soy linaje escogido, yo soy pueblo adquirido para anunciar las virtudes. Entonces, ¿en qué consiste el sacerdocio? En anunciar las virtudes, ¿verdad? En decirle a la gente: tú también puedes conocer al Mesías. Él también te puede salvar a ti. ¿Ok? Y tú también puedes ser parte del pueblo de Israel.
porque es a Israel a los que el Señor les prometió reinar. Y si por la fe yo me convierto en israelita, entonces yo voy a reinar junto con el Mesías. Amén. Entonces, nada más terminando el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces no se trata de que, a ver, ¿cómo? ¿Por qué que a los judíos y que a los israelitas? Al mundo entero también. Ah, claro, sí y amén. Pero a través de ellos. Porque recuerden, hermanos, fuimos injertados. ¿Ok? Que la mayoría de ellos no creyeron, bueno, pobrecitos, fueron desgajados, fueron desconectados, hermanos. Pero siempre Dios conserva un remanente, siempre. El Señor no se equivoca y Él es fiel, hermanos. Entonces, de alguna manera, yo puedo afirmar en base a eso que aquellos judíos o israelitas mesiánicos del tiempo del Nuevo Testamento no desaparecieron jamás. Así haya quedado una o dos o tres familias escondidas por ahí, no desaparecieron jamás, porque Él es fiel. ¿Ok? Gloria a Dios.